económica que aumenta el desempleo. ¿De qué le sirve a un trabajador la baja inflación si está desempleado y no tiene ingresos para consumir absolutamente nada? Entonces, la política fiscal que surgió en Keynes estaba dirigida a crear condiciones de pleno empleo, condiciones de crecimiento económico, donde el gobierno debe gastar lo suficiente para generar condiciones de crecimiento y empleo. La responsabilidad de políticas fiscales es justo el crecimiento, gastar lo suficiente para crear condiciones de crecimiento y empleo, y no gastar más a fin de evitar inflación. Mientras la capacidad productiva de una economía, que esta economía tenga capacidad productiva, tenga capacidad ociosa, el gobierno puede estar gastando. Y el límite del gasto no es el déficit fiscal, el límite del gasto es la inflación, es el déficit de comercio exterior. Entonces, de ahí el gobierno tiene que estar gastando en favor de lo productivo, en favor de incrementar la productividad, la capacidad productiva para así incrementar la oferta y satisfaga la mayor demanda generada por el mayor gasto público. Pero no, eso no pasa por la mente de personas gobernadas y los gobiernos. Ahí está 2025 Hacienda recortando tremendamente el gasto público para el déficit fiscal de 5,9 a 3,9. ¿Cómo se les ocurre restringir el gasto público en un contexto donde está cayendo el consumo de inversión privada y las exportaciones? Esto nos va a llevar, nos está llevando a la recesión, un crecimiento negativo. Ahí estamos viendo cómo cada 3 veces los pronósticos son a la baja. Ya el mismo Banco de México señala que el crecimiento del 2025 va a ser 0,1. Y yo he venido diciendo que el 2025 va a ser recesión. Vamos a caer más del 8% en el 2025 con esa alta tasa de interés, estos recortes presupuestales y estos dólares baratos. Políticas que atentan sobre la inversión, sobre el sector productivo, sobre el crecimiento económico. No es posible mantener altas tasas de interés en un contexto donde la economía mexicana no está creciendo. No es posible estar siguiendo el gasto público debido a un contexto donde la economía no crece, donde no está habiendo crecimiento del consumo, de la inversión privada y están cayendo las exportaciones y más van a caer las exportaciones. Ya están los datos, ¿no? Para abril, la caída de las exportaciones, la caída de las remesas, como de 12% en abril. Esto, lógico, va a traducirse en disminución de consumo de las familias que reciben dichos recursos y el gobierno sigue recibiendo el gasto público. La política fiscal debe ser contracíclica. ¿Qué implica esto? Que si cae el consumo de inversión privada en grandes exportaciones, el gobierno tiene que gastar más. También incrementar la demanda, incrementar el mercado interno y estimular la actividad económica. Si te van cayendo las exportaciones, es para que el gobierno instrumente política industrial, política agrícola, que requiere baja tasa de interés, créditos baratos, requiere incremento del gasto público, requiere subsidios para incrementar la inversión productiva y así avanzar en la sustitución de importaciones para disminuir el déficit exterior y generar condiciones de crecimiento. Pero esto no está en el debate nacional. Entonces, la cuestión es de que cómo se ha caído también un círculo vicioso, porque el gobierno dice, no voy a gastar para disminuir la deuda. Pero resulta que por más contracción del gasto, la deuda sigue creciendo. ¿Por qué razón? Porque al disminuir el gasto público, disminuye el ingreso nacional y disminuye la recaudación tributaria. La recaudación tributaria está en función del ingreso de las empresas e individuos. Si cae el ingreso de las empresas e individuos, el gobierno termina recaudando menos. Ahora, se puede decir, no, es que el sistema nacional, el SAT, está viendo incrementar la recaudación. ¿Qué está viendo incrementar la recaudación? Porque las empresas temen las sanciones, las multas que el SAT coloca. Muchas gracias. Entonces, las empresas están pagando impuestos a costa de qué? Dejar de invertir. Y de ahí la contracción de la actividad económica. En vez de que Hacienda y el SAT estén otorgando subsidios fiscales para las empresas, para que mantengan su ritmo de inversión, para evitar que haya la actividad económica, a toda costa de pagar impuestos, delito que lo hace a costa de dejar de invertir, a costa de dejar de consumir, y de ahí la mayor calidad de la actividad económica que se está dando.
Entonces, vemos que también, al dejar de gastar el gobierno, trae la actividad económica, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza y aumenta la delincuencia. Entonces, ahí que tiene que incrementar el gasto en seguridad pública. Y esto pasa a presionar sobre las finanzas públicas y sigue creciendo la deuda. Entonces, vemos que la deuda pública no se paga dejando de gastar. La deuda pública no se paga dejando de gastar, porque al dejar de gastar el gobierno, volver a la actividad económica y termina, repito, recaudando menos. Y termina, repito, gastando más por los gastos de administración social y de seguridad. Para pagar la deuda hay que crecer. En el caso del gobierno, si una empresa, una familia, sí, y está endeudado, tienen que dejar de consumir o dejar de invertir para pagar la deuda, pero no para el caso del gobierno federal, dadas las implicaciones que tiene la corrección del gasto público. Entonces, para pagar la deuda, el gobierno necesita gastar más para reactivar la economía y así incrementar su recaudación tributaria para disminuir el monto de la deuda. Bueno, el cuarto capítulo es con respecto al sector externo. O sea, cómo los acuerdos comerciales, el TPEC y los otros acuerdos comerciales, cómo se le ocurre a México ingresó al GATT, Acuerdo General de Relaciones de Comercio, lo que hoy día es la Organización Mundial de Comercio, en el 86, abrió su economía, en un contexto de década perdida, donde no había ni inversión pública ni privada. Decía el güey de Bolivia hace días, en una conferencia ahí en el Instituto de Economía de la UNAM, y con el 86 entramos a las guerras, a las ligas mayores. Lástima que ahí no hubo debate, ¿no? Lo iba a lanzar. Todos que nos llevaron a decir ligas mayores, carajo, ¿no? Al contexto de estancamiento, desindustrialización, desempleo, subempleo en el cual estamos. ¿Cómo se les ocurrió abrir la economía en un contexto donde no teníamos las medidas de competitividad para crear el proceso de competencia? Entonces, repito, esos acuerdos comerciales que nos siguen dependiendo a capa y espada, ¿no? Nos han llevado a menor crecimiento económico, a déficit de comercio exterior y a depender más y más de la entrega de capitales. Y esa entrega de capitales devenga el pago de intereses, hostilidades, que siguen presionando sobre el déficit externo y nos siguen dependiendo más y más de la entrega de capitales. Pues toda la política económica es en favor de ¿qué? De la entrada de capitales. Y dejamos de tener política económica en favor del crecimiento económico. Entonces, no tenemos política industrial, no tenemos política agrícola para avanzar en el autoabasto, para avanzar en la sustitución de importaciones, para disminuir el déficit de comercio exterior y disminuir el ordenamiento de entrada de capitales y disminuir la vulnerabilidad en la cual nos encontramos. El Plan México habla de política industrial, de sustitución de importaciones, que habla de aumentar la inversión al 25% del PIB en 2025. Por favor, con la alta tasa de interés que tenemos, con los recursos presupuestarios del gobierno, en absoluto, vamos a una recesión económica del 2025 y seguirá para adelante, ¿no? Mientras esta política económica no cambie. La política industrial y agrícola requiere bajar tasa de interés, requiere subsidios, requiere incremento de gasto público, que usa que no tenemos. Y, repito, México no está preparado para crear los aranceles que Estados Unidos está estableciendo a las exportaciones mexicanas. Y el último capítulo, y ya para el último minuto, dice en torno a que no podemos seguir con las broncas económicas causantes de. Y no hay que replantear la política monetaria. El gobierno tiene que tener el control de la moneda para financiarse con ella, en favor de lo productivo, en favor del empleo, en favor de impulsar el desarrollo industrial y agrícola. Hay que regular la banca. La banca gana lo que quiere. Ya antes la banca estuvo regulada, y bien recuerda el ingeniero de cómo la banca tenía acuerdos crediticios, tenía caques legales en favor del sector industrial, en favor de tal 50 planos industriales, en favor del sector agrícola con tasa de interés del 13%. La economía mexicana creció al 6.4%, podía hablar del 39 al 81. Se reguló la banca gana lo que quiere y es disfuncional el crecimiento económico. La banca tiene que estar regulada en favor del sector productivo.
nadie lo voltea. La política fiscal, podemos insistir, debe actuar en favor de los objetivos de crecimiento económico europeo y no seguir con políticas monetarias, cambiarias y fiscales en favor de lo financiero. Bueno, yo le dejaría pasar mis comentarios. Gracias. Gracias, doctor Arturo Huerta González. Desde luego que esta obra resulta del todo provocadora, no solo para los tomadores de decisiones públicas encargados de la conducción, la ejecución de la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada y paraestatal. No solo para ellos, también es una invitación activa para el pueblo, siendo el sujeto político fundamental sin el cual no hay Estado mexicano, sin duda alguna, provocadora, donde cita a los autores Randall Brain y Full Miller, donde refieren estos autores que no es posible que los encargados de conducir la política monetaria no tengan alguna vinculación democrática, alguna responsabilidad democrática, y en consecuencia su agenda no atienda a los intereses, a la voluntad general del pueblo que tanto se pregona en las facultades, en la academia. Sin duda alguna, esta obra también ya señaló y apuntó el doctor Huerta González, apuntala la necesidad de las políticas expansivas, no las restrictivas, evidentemente fomentar el gasto público. Lo señalaba al inicio el doctor Huerta sobre el crecimiento muy pobre, promedio anual del 0.7% del sexenio anterior, los primeros 5 años, y donde también el reto fundamental constituye la tecnología, la implementación de la inteligencia artificial. El doctor Huerta recientemente se realizó en Chicago la convención de restaurantes más grande del mundo, más importante del mundo, donde en redes sociales se da cuenta de toda la implementación de la nueva tecnología. Canirac Nacional estuvo presente allí, y sin duda alguna la mano de obra humana está siendo desplazada, y es esta obra, insisto, provocadora para participar activamente en la toma de decisiones, sí, con el planteamiento profundo de fondo del por qué, que viene siendo el por qué razón de pasado, pero también con esa propuesta del para qué, esa razón de futuro, con un enfoque prospectivo. La reforma tan necesaria y urgente a la Ley Orgánica del Banco de México, que bien señalaba el doctor Huerta, y esas políticas que atiendan al rescate de la soberanía alimentaria. Simplemente el libro también en cuestión refiere las cifras en torno a una tabla comparativa. En 2019 el frijol, sí, su nivel de dependencia de importación se encontraba en un 4%, ahora en 2024 un 37%. La carne de cerdo en 2019 31%, en 2024 38%. El maíz 32%, en 2019, 2024 49%. El trigo panificable 2019 76%, 2024 82%. Y finalmente el arroz pulido en 2019 79%, 2024 84%, con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Insisto y concluyo para brindar la posibilidad de preguntas que estimulen esa deliberación y acción con ese espíritu propositivo, proactivo, a favor de nuestro Estado mexicano. No solo va encaminado, insisto, a los tomadores de decisiones encargados de conducir la política monetaria, fiscal, económica, sino para el pueblo, sensibilizar, haciendo una obra entendible al ciudadano, que genera esa conciencia social, colectiva, para participar activamente en la toma de decisiones.
Maestro Daniel, Jorge Daniel Alcántara Leones, ¿cuánto creo yo que oportunidad de preguntas y respuestas? Gracias. Sí, gracias, Ernesto. Bien, tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Les pediríamos que pudieran ser muy puntuales para poder pues dar la oportunidad de que el maestro conteste. Sí, por favor. Doctor Arturo Huerta, felicidades por su exposición. Les antoja la lectura del libro de Trujillo López, licenciado en Derecho, maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana y diplomados en el ITAM. Desde el año 1992 escucho el diagnóstico económico del país. Lo mismo que está usted diciendo lo vengo escuchando desde 1992. El Tratado de Libre Comercio generaba mucho miedo, mucho temor al emprendedor mexicano por una competencia desleal. Y luego resulta que llega Donald Trump durante su primer periodo y saca las cuentas que resulta que los beneficiados fuimos nosotros. Es la primera vez que yo supe que el Tratado de Libre Comercio nos había beneficiado. Entonces, pensábamos que la izquierda vendría a mejorar el mercado interno. Resulta que vino a fatalizar todo. Estamos, no peor, estamos de manera fatal, aun cuando coadyuvamos para que llegara la izquierda. Entonces, el secreto que se viene manejando para superar el diagnóstico que usted ha observado, lo han dicho desde cuándo, pero lo vino a decir Bill Clinton a México en sus conferencias. Recién dejó de ser presidente de Estados Unidos. Dice, el secreto está en el mercado interno. Hay que apoyar el mercado interno. ¿Por qué? Porque el capitalismo es comercializar lo que nos sobra como país. Entonces, resulta que el Tratado de Libre Comercio resultó favorable. ¿Cómo podemos quitarnos ese diagnóstico que usted observa y que es antaño? Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta, vamos a tomar un par de preguntas. Por acá creo que la mano. Muchas gracias. Primero felicitarle por la edición del libro. Mi nombre es Sergio Monroy, soy egresado de la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Economía. Actualmente estoy trabajando en la UPAEP, pero de la simple revisión de algunos temas en los que usted ha tenido a bien incluir en su libro, el cual no he leído y que por lo tanto quizás cometa algún problema de interpretación desde pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Modificar la ley de Banco de México implicaría terminar con el modelo de inflación objetivo. El modelo de inflación objetivo tiene como base o sustento la existencia de dinero endógeno, a diferencia del modelo ISLM tradicional o de la misma interpretación o lectura original de Keynes que habla de dinero monetario. El dinero exógeno. El dinero exógeno, sé que es muy técnico, el dinero exógeno tiene que ver con la impresión de Banco de México, emite billetes, monedas, etc. El dinero endógeno se crea en el momento de tener una transacción y está vinculado fundamentalmente con el crédito. Bueno, la pregunta es la siguiente. El modelo de inflación objetivo toma como variable, entre otras, el control de la tasa de interés. La tasa de interés se convierte en el ancla de la inflación y aunado a un coeficiente relacionado de una cierta incapacidad de ajuste perfecto en paridades de poder de compra que tiene que ver con el tipo de cambio. En el modelo que usted propone, ¿cómo controlaría usted estos efectos? Gracias. Una última pregunta, por aquí por favor. Y ya inmediatamente después el maestro. Gracias, es un gusto conocerlos, Ernesto, es un placer estar aquí contigo, entre tanta gente inteligente que de verdad le está echando ganas a nuestra nación.
yo como profesora egresada de la Normal del Estado, con una especialidad en ecología, diría, a lo mejor no entiendo. A nosotras las madres de familia que nos dicen la situación popular, el peso es un superpeso y vamos y compramos y nuestro superpeso está a la baja, vaya, más abajo. ¿Por qué? Porque no nos alcanza para nada. Segunda, nos dice el gobierno que estamos muchísimo mejor, pero mejor que quién, que Cuba, que Venezuela, porque México se está hundiendo. Tengo muchos amigos que son empresarios que me dicen, María Eugenia, ya no vendemos porque están vendiendo factoría china baratísima. Lo que nosotros estamos importando como telas magníficas que son de algodón, de mezclilla, tatán, ecológicas, llega a China y mete poliéster, mete plásticos totalmente procesados. Maestros, a la gente del pueblo, ¿qué nos dirían ustedes? ¿Qué podemos hacer para impulsar la economía? Porque está visto que nuestro gobierno no quiere hacer nada en pro del pueblo. Pero nosotros, que somos pueblo, sí queremos apoyar a lo que es nuestras empresas, nuestro México, nuestras madres de familia, nuestros padres, que también hay muchos padres solteros, mucha madre soltera. ¿Qué podemos hacer para no hundir más a la economía de México? Soy Eugenia Bustos y es un placer estar entre ustedes. Sí, muchas gracias. Maestro, entonces, por favor.